Shalom, buenas noches. Que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por este tiempo. Estamos por dar un mensaje muy importante por entender. Primeramente quiero decirles que personalmente estoy pasando pruebas difíciles en mi vida personal. Estoy padeciendo cosas realmente muy difíciles, pero bueno, el Padre está tomando control de todo y estoy orando también para que el Padre pueda encargarse. Les pido sus oraciones, sé que muchos siempre oran por mi vida, por el ministerio, por los mensajes, por mi familia, y que el Padre pueda tomar control de todo. Sabemos que muchas veces las pruebas que vivimos, los desiertos y las circunstancias que vivimos, todo tiene un propósito y todo siempre nos ayuda a crecer, a madurar. Entonces, en esta noche voy a estar dando un mensaje muy importante, como todos los mensajes que siempre el Padre me da, que es el mensaje sobre la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Cuando hablamos de es un prefijo pre, es antes, y destinación viene de destino. O sea que cuando hablamos de predestinación es cuando alguien destina algo de antemano. Eso es lo que es la predestinación. La Biblia, la palabra de Yahweh, habla de la predestinación. Yahweh habla acerca de que Él nos predestinó, o sea, antes de tener un destino en la tierra, antes de venir a la tierra, Él ya preparó un plan, preparó un propósito con cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver un poco las escrituras acerca de este tema. Muchos hablan de la predestinación. Por ejemplo, la palabra predestinar o predestinación viene del griego prorizo, que significa determinar antes. O sea que cuando hablamos de la predestinación, hablamos de que ya Yahweh de antemano ha preparado todas las cosas, no solo en el ser humano, sino en toda la creación. Entonces, la predestinación es decidir anticipadamente el destino de algo creado de Yahweh. En el caso del ser humano, de la persona, ningún ser humano viene a la vida por casualidad. Todo tiene un propósito, todo está marcado por el Padre. Muchas veces suceden cosas por decisiones que el ser humano toma, pero arriba de esas decisiones está la predestinación de Yahweh. Y ahora voy a estar explicando bien este tema. Entonces, se habla mucho de la predestinación como doctrina, pero vemos que en la Biblia es doctrinal porque está en las Escrituras. Y Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, habla mucho sobre la predestinación. Entonces, si bien es una doctrina bíblica, y muchos creyentes hoy en día creen en la predestinación. Ahora, ¿qué dice acerca de la predestinación las Escrituras? Lo primero que tenemos que saber que dentro de la predestinación está el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la libre elección que tenemos en esta vida. Si bien Yahweh predestinó al ser humano y predestinó muchas cosas, necesitamos entender que dentro de esa predestinación Yahweh le dio al hombre libre albedrío, libre elección a elegir. Elige la vida o la muerte, cuando Yahweh dice en Deuteronomio. Elige la santidad o elige el pecado. Entonces, esa libertad que Él nos da es la libre elección. Cada decisión tiene una consecuencia. Si tenemos una decisión correcta dentro de la palabra de Yahweh, tendremos un buen resultado. Si tomamos malas decisiones fuera de la voluntad de Yahweh, fuera de su palabra, vamos a tener malas consecuencias. Entonces, cuando hablamos del libre albedrío, muchos filósofos hablaban acerca del libre albedrío. Pero lo que tenemos que saber que aún
muchos padres de la Iglesia, aún Calvino y Lutero, que fueron los dos reformadores del siglo XV, siglo XVI. Por ejemplo, Calvino decía, era un teólogo francés, uno de los reformadores protestantes. En el año 1564 fue que nació. Él creía de una doble predestinación. Escuchen Calvino. Hoy miles de iglesias toman sus enseñanzas y doctrinas. Miren lo que decía Calvino. Él decía que hay una doble predestinación. Dios escogió a los que se salvan y Dios escogió a los que se pierden. O sea que todo está predestinado. La predestinación es: ya están los que se van a salvar y ya están los que se van a condenar. O sea, que si yo nací como predestinado a irme a una eternidad sin Yahweh, ya estoy. O sea, aunque yo quiera recibir al Salvador, al Mesías, al Hijo de Yahweh, a Yahoshua, no puedo, porque ya estoy predestinado a condenación. Esto decía Calvino. Calvino es un ejemplo dentro del cristianismo. Como enseñanzas, como filosofías, doctrinas y todo lo demás. Entonces, esto no es bíblico primeramente, la doble predestinación. ¿Por qué? Porque misma Escritura dice que aquel que crea en el Hijo de Dios, en el Hijo de Yahweh, será salvo, mas el que no crea será condenado. Ese creer es una decisión. Yo decido creer o no. Yo decido aceptar el sacrificio del Mesías en la cruz o no. Entonces, eso es libre elección, libre albedrío, no doble predestinación. ¿Por qué? Si bien hay una predestinación sobre muchos seres humanos en el mundo, pero no hay una doble. ¿Por qué? Porque el mismo hombre decide o vive para vida eterna o vive para condenación y destrucción. Entonces, Calvino específicamente fue un protestante, un reformador que creía en esta doctrina de la doble predestinación. Entonces, esto es un gran engaño, una gran mentira, y esto no es verdadero. No hay doble predestinación, hay una sola. Entonces, otro también muy reconocido, reformador, Martín Lutero, decía que el libre albedrío es un mito, es como una leyenda, que no es verdadero, que todo ya está destinado. Si bien hay una predestinación, pero no es un mito, no es una leyenda. Uno decide, si bien está todo predestinado, y doy el ejemplo claro de Judas. Judas había una predestinación sobre esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona estaba predestinada a entregar al Salvador, al Mesías Yahoshua. Y estaba predestinada a perderse. Pero eso entra dentro del plan de Yahweh, dentro del soberano. No podemos cuestionar esas cosas. Pero si Judas tuvo esta predestinación a condenación o a entregar al Mesías, porque estaba todo preparado ya, no significa que haya, tanto en Judas como en toda la humanidad, muchos que se pierden porque ya nacieron para perderse. Porque la salvación es para todo aquel que crea. Pero Judas fue un caso específico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Iglesia Católica, por ejemplo, cree en la predestinación. La Iglesia Cristiana también. San Agustín Hipona y Santo Tomás de Aquino, que eran padres de la Iglesia, ellos creían en el libre albedrío, por ejemplo. Hipona y Aquino creían en el libre albedrío, que cada uno decidía seguir a Dios, seguir el camino de Yahoshua el Mesías o no. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, la palabra albedrío en hebreo es bejirá o bejirá, que significa elección. Él nos creó para tener libre elección en esta vida, no para que seamos robots, no para que nosotros hagamos todo lo que Él nos dice y digamos sí, amén, sí, amén, sí, amén, sino que nosotros decidimos
si seguirle a Él o no, si seguir la verdad o no, si seguir la luz o no, si seguir la palabra o no. Entonces, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice Yahweh, yo soy, Yud-Hei, yo soy, el yo soy te ha dado vida y muerte, bendición y maldición. Escoge tú, yo te aconsejo, dice, escoge tú, ¿qué? La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Yo te aconsejo, dice luego él, que escojas la vida. Él te aconseja, pero no te dice, vas a escoger la vida aunque no te guste. No, escoge la vida o la muerte, escoge la bendición o la maldición, pero yo te aconsejo para tu bien, para que te vaya bien, que escojas la vida. Y la vida eterna es el mismo Hijo Yahushua. Entonces vemos que hay una predestinación y hay un libre albedrío. Entonces en Romanos 8, versículo 29 al 30, vamos a ver lo que dice Pablo. Porque a los que antes conoció, dice Pablo, o sea que Yahweh conoció a muchos antes de que vengan a la tierra. Porque a los que antes conoció Yahweh, también los predestinó. Entonces, los que son predestinados en la tierra fueron conocidos antes por Yahweh. ¿Dónde? En su trono, en su reino. Y Él luego los mandó a la tierra en diferentes años, diferentes décadas, diferentes siglos. Entonces, dice Pablo, y esto es una revelación del Espíritu Santo, para poder entender esto. Para los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hay miles y millones de personas en el mundo durante toda la historia humana que son predestinados para ser a la imagen de su Hijo Yahushua. Para que Él sea primero entre muchos hermanos. ¿Quién? Yahushua, el Mesías. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces miren el proceso. Son 4 pasos dentro de aquellos que son predestinados. Los predestinó, los eligió antes de que vengan a la tierra, los llamó por medio de ¿quién? De su Hijo, del Evangelio, los justificó por medio de la sangre del Cordero derramada en la cruz y los glorificó sellándolos con el Espíritu Santo. Esos son predestinados. O sea, son personas que viven en el mundo común y corriente y que son predestinadas. Y cuando les llega la hora, reciben el llamado, reciben la justificación y reciben la glorificación. Entonces, si bien la salvación es toda para que cree, pero hay muchos que ya son predestinados, que tarde o temprano les llegará el llamado de parte del Padre. Entonces, son esas personas que quizás hoy viven en el mundo común y corriente y no conocen al Creador, no conocen al Salvador, y el mensaje, el llamado llega a sus vidas y sus vidas son transformadas. Y pareciera como que viven muchas cosas que dicen, esto pareciera que yo ya lo hubiese vivido. Ese es el famoso déjà vu. Eso es lo que el Ruach revela a la persona de que son predestinados. Entonces, cuando hablamos de predestinación, hablamos de determinar anticipadamente. Yahweh determinó que muchos de los seres humanos serían predestinados o sellados antes de que vengan a la tierra. Por eso Jeremías, por ejemplo, muchos profetas que dicen, porque tú me escogiste antes de la fundación de la tierra, porque tú me escogiste desde el vientre de mi madre. Ahí habla una de predestinación. Nosotros nacemos en un año, en una fecha, en un día, en una hora, específicamente. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito. Por eso les digo, lo que yo estoy viviendo es terrible. El desierto que estoy pasando en mi matrimonio, en mi familia, es tremendo.
pero sé que el Padre tiene el control. Y a veces vivimos situaciones que nos desbordan, pero muchas veces son cosas que vivimos por malas decisiones que el ser humano toma y muchas veces son permitidas por el Padre porque hay un propósito divino dentro de eso. Entonces en Efesios capítulo 1, por ejemplo, vamos a ver en varios versículos, pero dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Entonces, ¿predestinados para qué? Llamado, justificado, glorificado y para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Yahushua el Mesías. Entonces, Él nos predestinó para que cuando vivamos en la tierra podamos ser hijos de Yahweh. Entonces Él sabe quiénes van a ser sus hijos. Él sabe cuántos van a volver a nacer por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio de Yahushua en la cruz. Entonces, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su Hijo Yahushua, según el puro afecto de su voluntad, que es que el puro afecto de su voluntad, el amor de Yahweh a las almas. Si bien la salvación es para todo aquel que cree, pero para los predestinados la salvación les llega y sus vidas nunca más pueden ser las mismas. El predestinado nunca puede alejarse del caminar con el Padre. Nunca puede probar la salvación, la luz, el perdón, la justificación, la glorificación y volver a las tinieblas y alejarse para siempre del Padre. Puede caer, puede tropezar, puede embarrarse en las tinieblas, puede caer en pecado, pero vuelve a la luz, vuelve al Padre, vuelve al camino de la santidad. ¿Por qué? Porque son predestinados. Y esas personas tienen un propósito específico en la tierra para cumplirlo. Porque tienen un llamado, tienen un propósito divino del Padre. Entonces, lo que quiero aclarar, y es importante entender, de que nosotros no nos merecemos nada de Yahweh, nada del Creador, pero Él es tan bueno y tan misericordioso que aún si sabemos que Él nos predestinó, qué amor, qué misericordia nos tiene por ser personas con errores, con fallas, sabiendo que siempre caemos en el error, siempre les obedecemos, hacemos cosas que no tenemos que hacer, porque somos humanos, nos equivocamos. Entonces, vemos que la predestinación es un acto de amor del Padre con nosotros. Hay muchos versículos más. Mateo 24:22, por causa de los escogidos acortarán los días. ¿Quiénes son los escogidos? Los predestinados. Mateo 13:20, por causa de los elegidos se acortarán los días. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Yahweh? Esos escogidos son los predestinados, los que tienen un propósito en la tierra. Primera de Pedro 2:9 dice, son linaje escogido, pueblo adquirido por Yahweh. Ese linaje escogido está hablando de una predestinación. Segunda de Pedro 1:10 dice, Yahweh nos eligió y nos escogió. Y miren, tantos versículos que hablan de una predestinación. Yo se los digo y cualquier cosa lo repasan en el audio, en el video. Marcos 13:20, Romanos 11:28, Primera de Timoteo 5:21, Segunda de Timoteo 2:10, Colosenses 3:12, Tito 1:1, Romanos 9:11, Primera de Tesalonicenses 1:4. Todos hablan de la predestinación. Entonces es bíblico y es doctrinal de parte de Yahweh. Si algunos dicen que la predestinación no existe porque están hablando algo que es antibíblico, porque la Biblia habla de la predestinación. Entonces, algunos dicen que la predestinación es injusta o que Dios es injusto, o que Yahweh es injusto. Y Él creó todas las cosas con propósitos. Él creó todo con su voluntad, su destino, su plan. Y Él hace como Él quiere.
Él hace como Él quiere. Él elige a quien elige. Él bendice a quien bendice. Él hace como Él quiere, porque Él es Dios. Entonces, lo que tenemos que saber, que nosotros, nadie nos merecemos nada de Él. Él nos ama por su propia decisión, no porque nosotros tengamos que amarlo porque Él necesita que lo amemos. Él no necesita de nosotros nada. De Él mana todo lo que nosotros necesitamos. Si nosotros podemos perdonar a los que nos lastiman, es porque hemos recibido el perdón de Él. Si nosotros podemos amar a nuestros propios enemigos, es porque recibimos el amor de Él. Si nosotros tenemos misericordia de aquel que está necesitado, es porque recibimos la misericordia de Él. Nosotros no podemos dar nada a los demás, al prójimo, si nosotros no hemos recibido algo de Él. Entonces, sigamos. Romanos 3:23 dice, todos somos pecadores y hemos sido expulsados del trono de Yahweh. Entonces todos somos iguales. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte y el regalo de Yahweh es vida eterna en el Mesías Yahoshua. Si Yahweh eligió quién sería salvo, ¿no? ¿Dónde queda libre albedrío? En la libre elección. Si existiría ya todo destinado. Entonces la predestinación existe. Si bien la salvación es para todos, pero sí hay algunas personas que están destinadas a cumplir un propósito de Yahweh en la tierra. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados por medio de la salvación, por medio del Evangelio, por medio del sacrificio, pero pocos los escogidos. Esos escogidos son predestinados por el Padre. Entonces, seguimos. Cuando dice muchos son los llamados y pocos los escogidos son predestinados. Y los llamados son los que reciben el Evangelio de Yahoshua. Juan 3:16 dice, y Yahweh dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él, en el Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Deuteronomio 7:6 dice, tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh te ha escogido para hacerlo un pueblo escogido para que todos los pueblos que estén en la tierra te sirvan. Entonces, cuando hablamos de predestinación, Yahweh escogió a un hombre llamado Abraham, que luego tendría un hijo Isaac, y de Isaac tendría Jacob, y de Jacob las 12 tribus, 12 hijos, y de las 12 tribus saldría una nación santa, una nación Kadosh, apartada para Yahweh, que marcaría la diferencia en todas las naciones del mundo. Eso es predestinación. ¿Quiénes son los predestinados? Los que vienen de una descendencia de Israel. Pero no una descendencia de Israel de linaje de sangre, sino espiritual, por medio del Padre de la fe, por medio de Abraham. Entonces todo aquel que tenga el Hijo es parte del Padre. Pero los predestinados son aquellos que vienen a la tierra a cumplir un propósito divino de Yahweh. Entonces, vamos a ver Jeremías 1:4, un claro ejemplo de Jeremías, donde dice, vino palabra de Yahweh diciendo, antes de que te formara en el vientre, te conocí. Ese te conocí es te predestiné. Antes yo estaba con vos y vos estabas conmigo. Yo creo que, la Biblia no lo dice, pero yo creo que cuando estábamos con el Padre, aquel que entiende que es predestinado, yo creo que soy un predestinado, porque el Espíritu de Yahweh es el que te confirma si sos predestinado, si sos un escogido, o hay muchos que son llamados. Pero el escogido tiene un propósito en la tierra específico. Y muchas veces son los que son más atacados, son más probados, son más que están al borde de la muerte, por el mismo Hasatán los quiere matar, los quiere destruir, para que no se cumpla el propósito de Yahweh en la tierra con ellos. Si bien Hasatán no conoce todas las cosas como el Padre, pero él sabe quiénes son los escogidos y quiénes son los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que reciben el Evangelio, los que vuelven a tener una nueva vida,
los que le buscan a Yahweh y son parte del pueblo, pero no tienen un propósito específico en la tierra. Los predestinados marcan la diferencia. Los predestinados son los que iluminan en una multitud, son los que tienen algo especial de parte del Padre. Tienen un ministerio, tienen dones, tienen un llamado específico para nutrir el pueblo, para direccionar la congregación, para fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, Jeremías bien dice, me formaste y tú me conociste, dice. Antes que nacieras, dice Yahweh a Jeremías, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ven el ejemplo ahí de Jeremías? Yahweh lo predestinó a Jeremías. Yo te conocí, dice, antes de que estés en el vientre de tu madre. O sea, vos estabas conmigo en mi reino. Vos eras mi creación. Y yo decidí que nacerías en tal lugar, en tal fecha, y te puse una tarea específica en la tierra. Te puse por profeta a las naciones. Y dice, te santifiqué. ¿Qué es te santifiqué? Te aparté de muchos. Te aparté para cumplir un propósito en la tierra. Y vemos un claro ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 27, donde dice el mismo Mesías, Yahoshua, que Él escogió a sus ovejas. Son predestinados. Gálatas 1:15 dice Pablo, y habla de la predestinación. Y Yahweh me apartó desde el vientre de mi madre y me halló, y me llamó y me halló con su gracia. Me reveló su Hijo en mí para que yo anunciara el Evangelio a los gentiles. Pablo era un predestinado. Cuando el Mesías iba caminando sobre Galilea, Judea, Samaria y tantos lugares más, ¿qué le dijo, por ejemplo, a Pedro? A otros discípulos. Ven y sígueme. ¿Qué es eso? Predestinación. Cuando el llamado golpea tu vida, vos decís, amén, aquí estoy. Y el llamado, una vez que entra, no que entra, porque el llamado está desde que venimos del vientre de nuestra madre, pero una vez que se enciende esa llama del llamado, haga lo que hagas en esta tierra, ese llamado te va a quemar. Ese destino que vos tenés para el Padre, no lo vas a poder escapar. Por eso los salmistas decían, ¿a dónde iré de tu presencia? Si voy al Seol, si voy al cielo, si voy acá, si voy allá. ¿Saben las veces que me he preguntado de eso? ¿Cómo hago para escaparme de lo que vos tenés conmigo? Porque muchas veces le dije al Padre, ¿por qué no elegiste a otra persona? Justo a mí me tenés que elegir. ¿Por qué permitís que pase esto, lo otro? Y a veces le he cuestionado mucho y me he quejado. Pero sé que he sido sincero y siempre he sido sincero con Él. Porque antes de que yo le diga algo al Padre, Él sabe lo que voy a decir. Pero Él nos perfecciona, Él nos pule, Él nos santifica, Él nos pasa por fuego para que la predestinación que Él nos dio se cumpla en la tierra. Entonces Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, dice el Mesías, sino que yo los escogí. Esa palabra escoger es predestinación, es destino. Ustedes tienen un destino. Pedro, sobre vos voy a edificar mi novia, mi congregación. Pablo, vos vas a predicar a los gentiles, vas a predicar a esas tribus que están dispersas en las naciones. Hay una predestinación. Hay un propósito del Padre y del Mesías Yahoshua. Y dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Yo los escogí para que lleven fruto y ese fruto permanezcan. Los 12 discípulos fueron predestinados. Romanos 9 dice que Jacob fue elegido por encima de Esaú. Miren. ¿Por qué? Porque Esaú vendió su primogenitura y Jacob quería la bendición. Y Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿el Padre Yahweh, el Creador, sabía lo que iba a suceder? Claro que sí, Él sabe todas las cosas. Él sabía. Él sabía que Caín iba a matar a Abel.
Él sabía que Eva iba a comer el fruto y que lo iba a compartir a Adán. Él sabe todas las cosas, porque toda la humanidad ya está predestinada. Por eso se conoce el final de todas las cosas. Por eso el Padre reveló a Juan, el último discípulo vivo, todo lo profético que viene en estos tiempos, que son los últimos tiempos de la humanidad. Porque todo fue predestinado por el Padre. Génesis 25-23 dice: 2 naciones habrá en tu seno, en tu vientre. Está hablando por Jacob y Esaú, ¿no? Hay una predestinación. Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Este versículo es clarísimo. Nadie puede venir a mí si no el Padre lo envió. O sea, que para ir al Mesías, para llegar a Yahoshua, al Salvador, necesitamos entender que el Padre predestinó quiénes son los que van a recibir también la salvación. ¿Por qué? Porque si el Padre dio a su Hijo, si el Padre dio a su Hijo para salvación a la humanidad, nosotros para llegar al Padre necesitamos un Salvador, un mediador, que es el Mesías. Entonces, cuando el Padre da a su Hijo para traer salvación al mundo, el ser humano tiene libre elección de tomar o no la salvación, de tomar o no al Mesías. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Predestinó muchas personas dentro de las millones de personas del mundo, en toda la historia, pero también dio la posibilidad de que para que el ser humano se acerque al Padre, también pueda recibir al Hijo primero. Porque si no recibís al Hijo, no puedes tener al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, dice la Escritura. Por eso el Mesías dice, Juan 17:20, no pido solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. Entonces, estos son los predestinados, pero hay muchos que también van a creer. Está la novia en la boda del Cordero, pero están los invitados. ¿Quién es la novia? Los predestinados. ¿Quiénes son los invitados? Los llamados. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Yahoshua el Mesías para buenas obras. Somos hechura suya, creación de Él. Él nos escogió y dijo, vos Eric Tiseira vas a hacer este propósito, esto en la tierra. Y yo preparé que vivas esto, viva lo otro, viva lo otro y viva lo otro. Aún mis decisiones propias, malas decisiones, tuvieron mis consecuencias. Y decisiones buenas tuvieron mis consecuencias. Pero dentro de eso hay una predestinación del Padre. Y cuando vengo a la tierra y vivo mi vida sin Él, sin conocer la verdad de este mundo, la salvación, el Mesías, sin conocer al verdadero Yahweh, creador de los cielos y la tierra, sé que cuando me llegue la hora, porque el Padre la decide qué hora llegar, a mí me llegó a los 20 años de edad, el llamado ardió tanto en mí que hasta el día de hoy, casi luego de 20 años, no se apaga. Entonces, de eso se trata. De eso se trata la predestinación. Yahweh creó de antemano para que andemos en ellas, en buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, el ejemplo del Mesías Yahoshua. Por eso Él creó de antemano, dice. ¿Qué es antemano? Predestinado. Seguimos. Colosenses 3:12 dice, y nos escogió Yahweh para ser santos y amados. Entonces, ¿existe la predestinación? Sí. ¿Existe el libre albedrío? Sí. 2 Corintios 5:18 dice, Yahweh nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo Yahoshua y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ese ministerio es dado por el Hijo. Romanos 8:28 dice, los que aman a Yahweh, todas las cosas les suceden a bien, por lo cual fueron llamados, y estos son los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el conforme a su propósito? La predestinación.
Entonces todo lo que vivamos, y esto a mí me cuesta un montón a veces entenderlo, todo lo que vivamos en la tierra tiene un propósito para bien, para los que están con Yahweh y para los que son predestinados. Seguimos. 1 Corintios 2, miren lo que dice Pablo, versículo 7. Hablamos sabiduría de Yahweh en misterio y sabiduría oculta, el cual Yahweh predestinó antes de los siglos para su gloria. O sea, Él predestinó los misterios, las cosas que no han sido reveladas en tiempos antiguos. Ninguno de los reyes pudo entenderlo. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Yahweh, porque son locura para él. No las puede entender porque se discierne espiritualmente. Por eso el mensaje de hoy es bien espiritual. Y solo el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, puede darnos esa revelación y entendimiento de qué es realmente la predestinación. Y entender realmente si nosotros somos predestinados. Apocalipsis 3:20 dice, yo llamo, si alguien oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Ven? Si alguien abre la puerta, libre elección. Si abrís la puerta de tu corazón, el Mesías entra y tu vida es transformada. Segunda de Pedro 3:9 dice, y el Mesías es paciente, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces no hay una condenación y una salvación. Hay una salvación, pero el mismo hombre, el ser humano, se condena. ¿Por qué? Porque al decidir vivir una vida en pecado, el pecado mismo los condena a una eternidad sin el Salvador, a una destrucción en el lago de fuego y azufre. Entonces, vemos que la predestinación es bien clara en las Escrituras. Entonces, antes de que Yahweh predestinara todas las cosas, Él armó todo un plan, desde el principio. Por eso Él dijo, serán 7 tiempos, 7 días, el séptimo día será de reposo, y creó todas las cosas, al sexto día creó al hombre. Él sabía que el hombre iba a pecar, él sabía que el hombre necesitaba un salvador, por eso sabía que la única forma de pagar el pecado era el derramamiento de sangre, por eso manda a Moisés a hacer sacrificio de animales, por eso luego en Pesaj, la Pascua, el cordero que fue sacrificado, la sangre en los dinteles, que es la sombra del Mesías en la cruz. Todo tiene un propósito, todo está predestinado por Yahweh. Yahweh conoció a los predestinados en su reino. Yahweh predestinó antes de la tierra a sus siervos. Los llamó por medio del Mesías, los justificó por medio de la sangre del Mesías y los santificó por medio del Espíritu Santo. Entonces, Hechos 4:27 dice, y Yahweh había determinado lo que sucedería. Y Pedro dice, ustedes lo colgaron al Mashiach, al Mesías. Yahweh determinó que ellos lo mataran. ¿Qué hizo el Padre? Cegó a los judíos para que ellos mismos digan, crucifíquenlo. Todo estaba predestinado. Judas estaba predestinado. La última cena, que lo estudié, lo enseñé la semana pasada, el lugar, el horario, todo, al caer el sol se reunieron, hicieron la última cena, el pan, el vino, todo lo que el Mesías dijo, el lugar, el aposento que estaba preparado, todo estaba predestinado. Los 2 ladrones, todo estaba predestinado. Por eso el mismo Yahushua en la cruz dijo, consumado es, terminado está, ya pagué el precio en la cruz. Efesios 1:4 dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad en su propósito a sí mismo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? La predestinación. Entonces, Yahweh no determinó quién se salvaría y quién no, sino que determinó la salvación a toda la humanidad, pero Él predestinó a muchos para cumplir un propósito en la tierra. Y quiero decirles que la salvación es para todo aquel que crea. Aquellos que se pierden, no se pierden por Yahweh, se pierden por la misma condenación del pecado. Y eso es importante entenderlo y enseñarlo. Isaías 41:4 dice: ¿quién llama las generaciones desde el principio? ¿Quién? Yahweh. Porque Yahweh es el primero y el último. ¿Quién será que anuncia algo y todavía no sucedió? ¿Quién es el que dice algo que sucederá en el futuro y que no sucedió y cuando llegue el tiempo se cumple? Solo Yahweh, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces Yahweh nos dio libre elección. Josué 24:14 habla claro ejemplo. Escoge tú a quién servirás. Yo y mi casa serviremos a Yahweh de los ejércitos. Entonces nosotros necesitamos entender que decidimos servirle, buscarle y agradarle a Él o no. Decidimos vivir en santidad o no. Decidimos obedecer su palabra o no. Y nuestras decisiones marcarán nuestro futuro. Y muchas veces lo peor que podemos hacer es tomar decisiones que están fuera de la voluntad del Padre. Porque al hombre muchas veces son caminos que para él son caminos de bien, pero son caminos de muerte. ¿Y cuándo nos podemos dar cuenta? Cuando caemos, cuando estamos en el fondo, cuando estamos destruidos y decimos: mira, ¿cómo llegué acá? Por malas decisiones. Jeremías 21:8 dice: el camino a la vida o el camino a la muerte, tú escoges. Y Jeremías le hablaba a Jerusalén cuando iba a ser destruida. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, mi espíritu necesita que me guíe. Enséñame a hacer tu voluntad. Y voy terminando con este versículo. Deuteronomio 30, versículo 19. Te he puesto delante de ti, dice el Creador. La vida o la muerte, tú escoges. Y Apocalipsis 21:2 dice: vi descender la nueva Jerusalén, descender del cielo. El vencedor heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Los pecadores, los cobardes, los incrédulos, los fornicarios, los hechiceros, los mentirosos tendrán parte en su lago de fuego y azufre. En el lago de fuego y azufre. Entonces vemos que están los vencedores y están los pecadores. Pero no hay doble predestinación, hay una sola. Y no es que no existe el libre albedrío, existe. Decidimos si ser parte de esos llamados o quizás somos esos predestinados o somos esos que van a ser destruidos por causa del mismo pecado. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Gracias al Padre por darme la fortaleza para predicar este mensaje. Él es bueno, su Espíritu está conmigo, Él es el que siempre me guía a hacer su voluntad. Y que este mensaje, si ha sido de bendición a tu vida, compártelo, porque es muy, muy importante que el pueblo de Yahweh conozca esta verdad, la predestinación. ¿Y cómo nos damos cuenta si somos predestinados? Bueno, el Padre nos tiene que revelar el llamado, nos tiene que revelar por medio de su Espíritu el propósito por el cual tenemos. A mí me llevó años entenderlo y conocerlo. Hoy sé cuál es. Por eso, uno de los propósitos que el Padre me ha dado es llevar su palabra de una manera correcta a su pueblo.
sin adulterio, sin contaminación, sin costumbres de hombres, leer la Biblia correctamente, como Él en el primer siglo la dejó por medio del Mesías y en los tiempos antiguos por medio de Moisés y de los profetas. Entonces, que este mensaje pueda bendecir tu vida, puedas entender que hay una predestinación, que hay llamados y que hay muchos que decidirán tomar la salvación por medio del Mesías o no. Pero no hay una destinación, un destino de que Yahweh dice se salva, no se salva. Porque la salvación es para todo aquel que crea en el Mesías Yahushua. Así que la predestinación es fundamental que el pueblo de Yahweh la conozca. Y quiero aclarar de que cuando el Padre me permita voy a dar otro mensaje que tiene que ver con la predestinación, que va unido con este mensaje, que es la salvación. La salvación de las almas. ¿Se pierde la salvación? No se pierde. Cuando cuando somos salvos o tomamos el mensaje de salvación a nuestras vidas y recibimos el perdón de pecados, ¿podemos perder esa salvación o no? ¿Salvos siempre salvos? Bueno, todo eso lo vamos a ver en otro estudio y vamos a entender aún más acerca del mensaje de la salvación. Así que Yahweh te bendiga, gracias a cada hermano, hermana, amigo que se ha conectado, por los mensajes que han compartido, por los saludos. Así que nos vemos en el próximo estudio y comparte este mensaje para que el pueblo realmente pueda escudriñar las Escrituras y pueda entender las verdades de la palabra de Yahweh, sabiendo de que Yahweh predestinó de antemano todas las cosas, sabiendo que desde Génesis hasta Apocalipsis todo está predestinado. Lo que tenemos que entender, y quiero aclarar algo acá porque el Rúa me lo marca antes de terminar. Lo que tenemos que entender es que aquel que es predestinado muchas veces es el que es más atacado, es el que más tentado, es el que más pasa por fuego. ¿Por qué? Porque el Padre quiere levantarlo, quiere glorificarse en él y el enemigo quiere impedirlo, porque el enemigo es el opositor. Es el que le dice al Padre, al Creador, mirá que lo voy a tentar, mirá a ver si es realmente tu siervo, a ver si realmente te es fiel, como le pasó a Job. Job fue predestinado. Entonces, esas personas van a pasar muchas pruebas, muchos desiertos, pero cuando sean probados y sean aprobados por el Padre, ahí el Padre los va a levantar y van a hacer luz a las naciones. Entonces, los llamados, si bien van a tener pruebas, van a tener aflicciones, pero los llamados son parte del cuerpo, pero no tienen una función específica. Y no porque sean menos que los predestinados, sino que son diferentes, porque dentro del cuerpo de Yahweh cada uno tiene una función. Uno es una mano, otro es una pierna, otro es un ojo, otro es una oreja, y así va formando el cuerpo el Mesías. Y la cabeza del cuerpo es nuestro amado Yahushua. Así que Yahweh te bendiga, gracias por conectarte y nos vemos en un próximo estudio. Buenas noches, Shalom.